¿Esta bombilla de 3 euros sirve para iluminar nuestros vídeos o necesitamos esta luz de 150 euros? Tengo aquí, como ves, un montón de luces LED. Vamos a probarlas una a una y vamos a descubrir cuál merece la pena para ti. Este va a ser el plano que vamos a utilizar. Básicamente aquí va a estar el sujeto y aquí vamos a poner la luz principal, que va a ser la que nos ilumine la escena. Vamos ya con esa bombilla de 3 euros que nos indica que son 10 vatios, marca Osun, nos dice que es profesional, última tecnología, mínimo consumo y nos dice que son 6400 Kelvin, luz blanca. Así que vamos a verla, vamos a abrirla. Vemos que es una bombilla de casquillo gordo E27, por lo que ya necesitamos que esté conectada a corriente eléctrica. Podemos utilizar un casquillo de este tipo con un cable, simplemente la pondríamos aquí, pero el problema que nos encontramos es que para ponerlo a un pie de iluminación ya tendríamos que ponerlo con cinta y sería un poco cutre. Existen este tipo de adaptadores que ya tienen un coste extra, que simplemente enroscamos la bombilla, podríamos incluso ponerle un paraguas aquí y esto lo podemos poner a un trípode. Ahora voy a dejar simplemente la luz de ambiente, simplemente apagamos y nos vamos a iluminar con esta bombilla. Como vemos, la luz no acaba de estar mal, pero evidentemente tenemos que estar muy cerca. Evidentemente aquí aparece el trípode, esto lo podríamos separar un poco y si quisiéramos mejorar la calidad de la luz, podríamos poner esto aquí, con lo que ya tendríamos que subir ISO. La siguiente que vamos a ver, muy parecida a la anterior, 9 vatios, ya es dimable, tiene luz cálida a 2700 y es RGB, así que vamos a ver qué tal funciona. Esta bombilla es un poco más cara, 10 euros, 9,4 vatios, pero incluye un mando que podemos hacer cosas como esta, podemos bajar la intensidad, podemos subirla y también podemos apagarla directamente desde aquí, controlarla de manera inalámbrica y podemos también, vas a ver, cambiar a diferentes colores, pero bueno, como ves la intensidad con estos colores, la verdad es que deja bastante que desear, es bastante poca. Y bueno, simplemente podríamos volver a poner el white y tiene diferentes efectos. Pues bueno, típico plató LED de cocina, pues que bueno, en su momento lo adapté con un cable. Tengo dos, son 18 vatios, es un equipo muy económico, lo tienes que adaptar, pero vamos a ver si realmente merece la pena. Tampoco tenemos manera de anclarla a nuestro pie. Vamos a ver si la puedo poner y ver qué tal quedaría. Esta es la iluminación que tendríamos ya con estos dos paneles de 18 vatios. Evidentemente voy a bajarle el ISO a esa cámara. Acabo de bajar el ISO y vemos que esta luz es la que tendríamos. La verdad es que es pues relativamente suave, pero iluminamos toda la escena, no tenemos control y tampoco tenemos una buena forma de enganchar nuestras luces a algún tipo de soporte. Vamos a dar un salto a este tipo de luces, 85 vatios, 5500 Kelvin. Vamos a ver qué tal funciona. Este tipo de luces se venden como kits de fotografía en Amazon, pero bueno, si los vas a ir llevando de aquí para allá son un poco incómodos porque esto es cristal y se pueden romper. De hecho, el kit venía con dos y yo ya tengo solo una. Pero bueno, tienen esta especie de ventanas donde enroscamos la bombilla y ya no tenemos que estar con un difusor suelto, sino que podríamos tenerlo con un softbox, una luz más suavizada. Yo voy a poner esta bombilla dentro del softbox y vamos a ver esa calidad de luz que ofrece. Con el softbox esta sería la iluminación que tendríamos, evidentemente está entrando dentro del plano y esto pues lo tendríamos que alejar un poco, una cosa así, y así ya saldría de la escena y más o menos esta es la luz que tendríamos. Con el softbox pues evidentemente ya podemos controlar un poco más que no nos ilumine el fondo, podemos ponerle ese panel difusor y podemos también anclarlo a un trípode, pues que es algo que no está mal. Seguimos con esta bombilla de IKEA que me parece interesante traerla al vídeo porque tiene un pequeño botón, le podemos dar y como vemos tiene una batería, aunque esta bombilla solo tiene 4 vatios. Los 4 vatios de esta bombilla evidentemente no van a servirnos como luz principal, pero bueno, siempre puede servir como luz práctica ya que tiene esa batería y funciona de manera inalámbrica. Yo de momento la voy a dejar en el fondo. Volvemos con una bombilla inalámbrica, es una luz profesional, en este caso de Aputure, y conseguimos con ella 7 vatios y es también RGB. Esta luz de 7 vatios es similar a la anterior, lo que pasa que ya es profesional, ya tiene 7 vatios, puede funcionar como luz práctica para dejarla en el fondo, en una lámpara, funciona igual
con corriente que sin corriente, ya que tiene su propia batería, tiene difusión del calor muy buena, pero en este caso no te la puedo enseñar en funcionamiento porque no hay manera que se sincronice con esa app que permite control remoto, que permite RGB. Así que nos vamos a quedar con las ganas. Es algo que me molesta bastante de esas aplicaciones que muchas veces funcionan el primer día y después dejan de funcionar. Así que bueno, yo te presento la opción, pero que sepas que la aplicación pues tiene sus más y sus menos. Siguiente luz que vamos a probar, una luz muy pequeñita, en este caso una luz profesional, también dimeable, vamos a ver qué tal funciona. Esta luz que cabe en la palma de mi mano es una luz profesional, es de la marca Amaran y bueno, tiene diferentes niveles de potencia, podemos regularla y pues bueno, nos podría servir como luz, no sé si principal, como quizás como luz de relleno. Aquí están las luces de ambiente un poco subidas. Ahora lo voy a poner en el trípode como luz principal para que veas qué luz nos da. La verdad que para estar encima de una cámara pues como NG, para sacar ese canutazo, pues podría dar bien, pero para hacer una entrevista yo la veo muy justa. Vamos a ponerla y vamos a ver. Esta sería la luz ambiente que tendríamos a 10.000 ISO y ahora lo que vamos a hacer es encender esa pequeña luz y esto es lo que nos daría. Evidentemente tendríamos que separar un poco y bueno, esta es la luz que tendríamos para esa entrevista. ¿Te vale? ¿No te vale? Eso ya lo tienes que decidir tú. Ahora vamos con la luz más cara de todas, unos 150 euros. Es de lo más barato que vas a encontrar en el sector profesional. ¿Y en qué se diferencia de esa bombilla que hemos visto que podíamos iluminar nuestra cena? Pues bueno, tiene varias características importantes. La primera es que incluye una batería, lo que nos permite pues no llevar cables, no estar anclados, lo podemos utilizar en el exterior, que es algo que no está mal. Tiene dos potenciómetros, uno que va de 0 al 100% de potencia, el 100% sería esto de aquí, ahora lo veremos en una situación real, y podemos cambiar la temperatura de color de 6500 a 2700 grados Kelvin, tiene un gran ventilador que vemos en la parte trasera y bueno, pues tiene esa enorme batería que nos va a durar bastantes horas. También lo podemos anclar a cualquier trípode, a cualquier soporte, lo que nos va a permitir pues que no sea fácil de situar, no hacer apaños como habíamos visto con los paneles LED, y son 100 vatios de potencia, lo que está bastante bien. Lo interesante de este equipo es que podemos adaptarle fácilmente diferentes modificadores. Existen softbox pequeñitos, como este, que nos ayudan a difuminar y a concentrar nuestra luz. Podríamos adaptarle estos adaptadores de silicona, que pues son una opción sencilla para difuminar nuestra luz, bastante portátil. Ahora veremos qué tal funciona. Esto es bastante fácil de llevar en la mochila, así que es un equipo que siempre puedes llevar cargado en la mochila y simplemente sacarlo y sin tener que encenderlo a corriente ni nada, con su propia batería pues vas a poder utilizarlo. Pero además de esos pequeños modificadores, con este adaptador podías montar incluso una ventana más grande. Lo vamos a ver, vamos a situarlo. Y una vez tenemos esto, ya podemos utilizar ventanas, pues por ejemplo, de este tamaño. Esta tiene unos 65 centímetros de diámetro y vamos a ver que... Y así la tendríamos montada. Si ves, este es el equipo, tenemos la batería y tenemos un modificador bastante grande. Ahora vamos a ver qué luz nos ofrece este equipo. Ahora tengo la luz con ese modificador de silicona, la luz está al mínimo y le voy a dar potencia al 100%. Evidentemente, para iluminar una entrevista no tendría que salir el equipo, con lo que tendríamos que separarlo un poco y tendríamos pues que dejarlo una cosa así. En este caso incluso, pues bueno, ya tenemos la luz un poco mejor. Evidentemente la luz es bastante suavizada, como tiene ese reflector, pues podemos modificarla un poco para iluminar un poco menos el fondo si queremos, así que esa es la luz con el modificador de silicona. Ya tienes que decidir tú qué prefieres, si esa bombilla o este equipo con el modificador de silicona. Ahora voy a poner ese mini softbox. Ahora el equipo sigue al 100% de su potencia, tiene ese mini modificador, ese mini softbox, y esta es la luz que nos ofrece. Voy a separarla un poco y esta es la luz que tendríamos. Con esto concentramos mucho más la luz, podemos iluminar el fondo por otra parte si quisiéramos con una luz de esas que hemos visto antes y podemos modificarla. Ahora simplemente lo que voy a añadir es la rejilla. Esta es la luz con el mini softbox y el nido de abeja. Pues concentra muchísimo la luz, está bien, está al 100%,
no hace excesivo ruido, el ruido que puedas oír aquí es pues por el ruido del aire acondicionado y esa es la luz que tendríamos. Ahora vamos a poner esa ventana más grande, sin nido de abeja ni nada, pues para que te hagas una idea. Y esta es la luz que nos ofrece ese equipo al máximo de potencia, sus 100 vatios con ese softbox más grande. Bueno, es la luz que nos da y ya depende de ti decidir si quieres utilizar una bombilla de 3 euros, pues que va a iluminar medianamente tu escena, o este equipo que te ofrece muchas más opciones, entre ellas modificar el balance de blancos, podemos modificar la potencia, podemos poner diferentes difusores, podemos adaptarlo a un pie de iluminación que nos va a permitir pues que sea mucho más fácil de manejar la luz, el equipo, y tenemos también esa batería, que esto pues con estos equipos y con los que hemos visto, pues algunos tenían batería, otros no, pero ya depende de ti el coste que quieras. Como te digo, una de las luces más económicas que puedes encontrar en el sector profesional, creo que tiene características muy interesantes. Lo único que me faltaría a mí es que tuviera conexión con la aplicación que nos permitiría hacer ese equipo, controlarlo de manera inalámbrica. Creo que sería una gran opción. Pero no te digo más, tú has visto los equipos para iluminar desde 3 euros a equipos que cuestan 150 euros con código de descuento, que creo que no está nada mal. Te voy a dejar abajo un link en la descripción donde puedes ver el precio, puedes ver más características y más en detalle lo que necesites. Así que sin nada más me despido, dame un geren, nos vemos en próximos vídeos. Recuerda que tienes el canal de Telegram, de Vmixeros, de WhatsApp, que me permite compartir información. Espero que el contenido del vídeo te haya sido útil. Dame un geren, nos vemos en próximos vídeos.